Josué capítulo 1, vamos a estar mirando, gloria a Dios. Sabe que en estos días también compartí esta palabra, gloria a Dios, referente a la obediencia. Amén. Y sabe que muchas veces es una realidad, y yo creo que usted va a estar de acuerdo también, muchas veces, gloria al Señor, obedecer, sí, a veces es fácil cuando todo marcha bien o cuando todo va bien. Es fácil, iglesia, obedecer cuando nos dicen algo para que nosotros hagamos, si a nosotros nos gusta o nos sentimos bien. ¿Es así o no? ¿Es así? ¿Es fácil o no? Obedecer cuando uno, digamos, se siente bien incómodo. Pero de repente, iglesia, cuando viene palabra de Dios de alguien o algo para que nosotros podamos obedecer, amén, para que nosotros vamos a obedecer, sabe que hay cosas quizá que a nosotros nos cuesta. Pero dice la palabra del Señor, iglesia. Quiero leer una pequeña y corta reflexión. Gloria al Señor, en el libro de Josué capítulo 1. No lo vamos a leer todo, sí quiero leer los últimos versículos. Pero ¿sabe qué? Josué capítulo 1, la palabra del Señor, sabe que ahí nos habla y nos enseña de la muerte de Moisés. Amén. De un líder en potencia, de un líder, iglesia, que Dios tenía un plan con Moisés, la cual el Señor cumplió ese plan con Moisés. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que en estos días compartía también en el momento cuando el Señor lo utilizó para bendecir al pueblo, a Moisés, cuando el Señor salió con poder, iglesia, con mano fuerte a través de Moisés allí, y todo el pueblo salió de Egipto, que representa y quiere decir la esclavitud. Podemos decir la miseria, la enfermedad. Y Dios lo usó a ese hombre, iglesia, para salir con todo el pueblo de Dios. Amén. Pero ¿sabe qué, iglesia? Dice la palabra que el Señor endureció el corazón del faraón, del rey de Egipto, de tal forma y manera que puso de pie todo el ejército con armas, iglesia, diciendo: vamos a atrapar allí al pueblo de Dios, vamos a correrlo porque salieron disparando y vamos a matarlo. La cuestión que salió todo el ejército, era uno de los mejores ejércitos en aquel tiempo, poderoso de Egipto, salieron tras el pueblo de Israel. ¿Por qué le cuento todo esto, iglesia? Porque habla de la obediencia. Y sabe que cuando Moisés llegó allí a ese mar, que tenía que atravesar, iglesia, un mar, dice que detrás venían los egipcios, con carros, iglesia, a caballo, gente, guerreros, iglesia, para matarlos a todos. Y sabe, gloria al Señor, que Moisés como líder, gloria al Señor, no, él dependía solamente de Dios. Al extremo, iglesia, que él clama y ora a Dios, y Dios habla. A veces tenemos que creer, iglesia, que Dios habla, que Dios ministra. Dios conoce nuestras vidas, nuestros corazones. Y dice la palabra del Señor que Dios le habla a Moisés y le da una orden para que él obedezca. Ahí está el secreto. Yo pensaba en estos días, digo, qué tremendo, y gracias a Dios que esa orden escuchó primero Moisés. Primero le dijo el Señor diciendo: ¿por qué clamas a mí? Yo creo que muchas veces, iglesia, tenemos que dejar algunas cosas y tener esa fe que tenemos. Pero ¿cómo una fe? Una fe con obras. De decir, a ver, de repente, si yo sé que esto me está perjudicando, esto me va a destruir, no solamente espero de brazos cruzados diciendo, bueno, espero que Dios haga algo, sino que yo tengo que hacer algo para vencer y luchar ese obstáculo, esa adversidad o eso que pareciera que me va a destruir. Vino palabra de Dios a Moisés y le dijo: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Diciendo: ¿por qué oras a mí? Y le dio una orden y le dijo el Señor a Moisés: andá y decile a mi pueblo que marche. Y vos decís, medio algo, pastor, algo que no tiene sentido. ¿A dónde iban a marchar el pueblo si delante detenían el mar? Y no era que el mar le llegaba acá, iglesia, un mar. Y bastante, iglesia, amplio para cruzar al otro lado nadando. Imposible, imposible. Pero ¿sabe qué? Por eso me agrada, iglesia, cuando Dios a veces nos da orden a nosotros. ¿Sabe cuáles son las órdenes que nos da a nosotros? Cuando nosotros decimos, no podemos, no sabemos, no lo voy a lograr, Dios te da una orden diciendo, vos podés, vos lo vas a lograr, vos sabés. Entonces son órdenes contrarias a lo que nosotros pensamos e imaginamos. ¿Es así o no? No, no creo que Dios me pueda ayudar. Si Dios te habla y te dice en esta tarde, Dios te va a ayudar, y vos le crees, Dios te va a ayudar. Y Dios te ayuda, iglesia, porque Dios no es mentiroso. ¿Sabe cuánta gente lo ha tenido como Dios mentiroso? Dios no es mentiroso.
Que Dios se tarde y que Dios no te conteste, punto y aparte. Que Dios no te responda, punto y aparte. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a mamá y a papá o hemos hecho preguntas a nuestros hijos y no le contestamos? Decimos, bueno, después te vamos a ver, después te vamos a contestar. ¿Por sí o por no? ¿Es así o no? Dios es lo mismo, iglesia. ¿Sabe que en ese momento, iglesia, el Señor le dijo a Moisés, di a mi pueblo que marche? Y también le dijo a Moisés, escuche bien, Moisés tenía que darle esa orden al pueblo. Algo loco, ¿no? Porque enfrentarse al pueblo, acercarse al pueblo y allá adelante el mar, el pueblo, y eran miles, él enfrentarse con toda esa gente. Inclusive, ¿sabe qué decía el pueblo? ¿Sabe qué, Moisés? ¿Para qué nos trajiste acá? Estamos en el desierto, detrás vienen los egipcios, delante tenemos el mar. Y decían, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Para qué íbamos a morir en el desierto? Cuando el plan de Dios, iglesia, no era que el pueblo muera. Vio que los planes nuestros son limitados. Nuestros planes, iglesia, parecen de muerte, de enfermedad, de miseria. Cuando el plan de Dios es vida y es salud, es cambio, prosperidad, iglesia. Y el pueblo le cuestionaba. El pueblo le decía, ¿pero a qué vamos a morir acá en el desierto? ¿Acaso allá en Egipto no había sepultura para que nos entierren allá? Diciendo morir acá y allá es lo mismo. Y sabe que la idea de Dios no era que ellos murieran en Egipto ni que murieran en el desierto. El plan de Dios era sacarlo, rescatarlo y darle una tierra nueva, fresca, que fluía cosas, iglesia, muy buenas. En este tiempo exactamente lo mismo. Dios no ha cambiado, han cambiado historia, ha cambiado la vestimenta, no nos vestimos como Moisés, no andamos, iglesia, con túnicas y cosas, pero Dios es el mismo y las órdenes de Dios son las mismas. Cuando Dios nos dice que marchemos, tenemos que marchar. Cuando el Señor, iglesia, también, ahí a continuación, el Señor le dice a Moisés, escuche bien, escuche, cuando el Señor también le dice a Moisés, gloria al Señor, ¿qué tienes ahí en tu mano? Inclusive no solamente le preguntó qué tienes en tu mano, le dijo, usa lo que tienes en tu mano, usa la vara. Y sabe lo que Moisés, solamente él, un solo hombre tenía la vara. Un solo hombre, iglesia, tenía algo en su mano. ¿Sabe lo que significaba y representaba? Poder, autoridad. Representaba también el Espíritu Santo. Representaba, iglesia, representaba poder, gracia. Representaba, iglesia, gloria al Señor, algo delegado del cielo. No de un hombre, no de un pastor. Y en este tiempo, iglesia, que usted, quizás yo no ando con una vara, usted no anda con una vara, pero el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y Él se va a depositar, que representa la vara, en cada uno de nosotros. Y si usted tiene que pasar un mar rojo, como hizo Moisés, fue literal. Moisés, iglesia, tocó las aguas con la autoridad que Dios le había dado. Gloria al Señor, y las aguas se abrieron. Y dice que el pueblo pasó por ese mar seco, iglesia. Gloria al Señor. Y dice que cuando los egipcios iban para atrapar, para matar, para dañarlo, dice la palabra, iglesia, que cuando pasó todo el pueblo libre, bendecido, gloria al Señor, dice que todos los enemigos, gente malvada, perversa, mala, iglesia, que solamente quiere maldad y destrucción, dice que fueron destruidos, fueron todos ahogados. Y dice que nunca más vieron los egipcios. A veces decimos, qué tremendo el poder. No, qué tremenda la obediencia. Qué tremenda la obediencia, qué tremendo romper esos límites, iglesia, de obediencia. Qué tremendo romper el límite de nuestra mente. Cuando pensamos que vamos a morir, Dios dice vida. Cuando pensamos que no podemos, Dios dice podés. Amén. Milagro una persona, y acá hay muchos testimonios, ¿no? Hay personas diciendo, sí, es verdad, pastor, sé bien lo que está diciendo. Amén. Gloria al Señor, pero eso es lo que Cristo hace. Y si lo hizo con Moisés, lo hizo acá, por eso te di un pantallazo así de Moisés. Y ahora vamos a leer Josué, que no lo vamos a leer, pero te cuento un poco la historia del capítulo 1 de Josué. Dice, Josué, servidor de Moisés, comienza diciendo, ¿sí? Josué también fue un hombre que estuvo continuamente al lado de Moisés, continuamente al lado de Moisés. Y él aprendió mucho, iglesia, este varón llamado Josué, que vamos a leer ahora. Gloria al Señor. La cuestión que en un momento, parte Moisés, muere, y había que llegar a la tierra. Dice que Moisés la vio, pero la vio allí de lejos como algunos. Gloria al Señor. Pero dice que Dios tenía un plan también. ¿Cuántos creen que Dios cuando empieza un plan lo termina? Dios empezó un plan, iglesia, con Moisés y lo terminó con Josué. Y acá vamos a ver, iglesia, por eso le leí Josué. Josué, iglesia, acá en este momento dice Josué, servidor de Moisés. Y nos enseña y nos relata los primeros versículos, iglesia, que Moisés muere. Gloria al Señor. Muere su líder, muere su pastor. Gloria al Señor. Y el trabajo y la función había que seguir. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos creen que Josué, iglesia, experimentó, tomó todo lo que había aprendido de Moisés?
Lo que es la obediencia, lo que es la sujeción, iglesia, lo que es la manifestación y el poder de la gloria de Dios. Sabe que los versículos que continúa, el Señor le habla a Josué, ya ahí a él directamente, ya no lo hablaba más a Moisés porque había muerto, pero le tenía que hablar a Josué, que el que tenía que continuar. Y le habla a Josué, el Señor, en 2 o 3 oportunidades, iglesia, aún sabiendo que su padre había muerto, el Señor habla, porque a veces decimos, cuando yo estoy bien, cuando esté bien voy a ir a la iglesia para que Dios me hable. Cuando yo esté bien voy a orar. No, iglesia, en los peores momentos Dios nos habla. Vio que a veces nosotros pensamos todo contrario como Dios piensa. Acá dice iglesia, pero dice el Señor, en varios versículos el Señor le dice a Josué una orden, un mandato, algo que él tenía que romper con esa obediencia y con esos límites y esas barreras. Porque en varias oportunidades, y Dios sabe por qué, le dijo como 3 o 4 veces, gloria al Señor, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que te esfuerce y que sea valiente. Y en varias oportunidades antes, gloria al Señor, sabe que yo miraba la palabra del Señor, digo, primero el Señor sabe lo que te da. ¿Me escucha? ¿Sabe lo que el Señor te da? Primero promesas. Él te promete quizás lo que vos estás anhelando. Es decir, el Señor te dice, bueno, vos querés esto, bueno, yo te lo voy a dar. Y el Señor inclusive yo te voy a dar esto, ¿sabes lo que te voy a dar? Y el Señor empieza a numerar, a marcar cosas a nivel personal, familiar, negocio, espiritual, sentimental, emocional. Dios te empieza a marcar diciendo, yo te voy a dar todo esto, pero escucha bien, no termina ahí. Promesa. Después hay una orden de parte de Dios para poder alcanzar eso. ¿Me explico? No es que Dios te dice, Dios me dijo, bueno, ahora voy a mi casa y espero de brazos cruzados lo que Dios va a hacer. No. Esto continúa. Después de la promesa, iglesia, gloria al Señor, hay órdenes de parte de Dios. ¿Cuáles son las órdenes que el Señor le dio a Josué? Mira que te mando. Tenés que esforzarte. Tenés que ser valiente. Después lea usted los versículos. Después no solamente le dice eso en 3 o 4 oportunidades. Tenés que ser muy valiente. Y le dijo eso, y no solamente eso, sino le dijo tranquilo, porque ¿sabe qué? Así como yo estuve con Moisés. Porque a veces, ¿sabe cuánta gente dice, no, el Señor está solamente con el pastor? El Señor solamente está con los ministros. No, el Señor ahí le dijo, escuchá bien, Josué, ¿sabe qué? Como yo estuve con Moisés, como yo estuve allí con tu líder, también voy a estar con vos. ¿Cuánto dicen amén a esto? El Señor, iglesia, hermano querido, deje de pensar de que Dios no está. Deje de pensar, por favor, que no está. Hable, dialogue. Cuando usted necesita de un médico, ¿qué hace? Hoy por los protocolos, quizás los médicos van a la casa. ¿Es así o no? Porque hay un protocolo. Cuando necesita algo del negocio, hoy por los protocolos también, ¿no? Te lo llevan todo a tu casa. ¿Me entiende? Gloria al Señor. Pero ¿cuántos creen, gloria al Señor, que si nosotros le buscamos a Él, le vamos a hallar, como dice la palabra? Amén. Le vamos a hallar. Y dice la palabra del Señor, iglesia. Gloria al Señor. El Señor le habló allí a Josué. Y no solamente le mandó que se esfuerce mucho y que sea valiente, sino le dijo, yo voy a estar contigo. Y no solamente eso le dijo, escucha bien, Josué, yo voy a estar contigo porque vos tenés que cumplir hoy en la tierra. ¿Y cuántos creen que hoy el Señor a nosotros nos dice, escucha bien, como tú te llames, tenés que esforzarte, tenés que ser valiente. Escucha bien, como vos te llames, gloria al Señor, yo voy a estar contigo. Escucha bien, si vos meditás de día y de noche, examiná la Biblia, la palabra, querés escudriñar la palabra. Gloria al Señor, dice, todo lo que vos hagas, todo lo que tú emprendas, te salga bien. Eso le dijo el Señor a Josué también. Y hoy, iglesia, si quizá hacemos una encuesta y preguntamos y decimos, sí, pastor, o Señor, yo quiero que todo me salga bien. Inclusive ahí en la encuesta ponemos y decimos, ¿por qué hay cosas que me salieron mal? ¿Le ha salido mal cosas en la vida? Claro que sí. El Señor le dijo a Josué, tenés que meditar. Yo muchas veces he dicho que el salmista dijo, hay un salmista que dice, Señor, tu palabra es lumbrera a mi camino. Cuando yo leo la palabra, tú eres aquel que me guía los pasos para que tenga muchísimo menos margen de error. Pero al hombre, al ser humano, al cristiano, iglesia, le cuesta eso. Decir obediente, sujeción. Tenemos que estar sujetos a alguien o a algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que la Biblia da una comparación? A veces vio los aviones. Son tan grandes, tan gigantes, que son manipuladas y trabajadas por un timón chiquito así. ¿Es así o no? Y eso no lo maneja. ¿Es así o no? Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? A veces el cristiano, iglesia, el ser humano es muy difícil. Al menos que el cristiano, el ser humano, nosotros mismos digamos voluntariamente, Señor, yo quiero ser obediente, yo me quiero someter y sujetar a Dios y obedecer. Inclusive descubrir
y pasar ese límite y romper ese límite de la obediencia? Porque vos me estás diciendo y prometiendo que hay buenos resultados. Volvemos al principio. Moisés, cuando pasó el mar, realmente vio los buenos resultados. Porque vio cómo Dios, iglesia, lo cuidó, cómo Dios lo guardó de esa gente tan mala y perversa que iba directamente a matarlos, a todos. Pero Dios puso su mano. Y en el desierto, dice, iglesia, que el ángel iba delante de ellos. Gloria al Señor. Sabe que solamente, iglesia, tenemos que creer que hay un cuidado muy especial sobre cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y el versículo 9 termina diciendo, así leemos los últimos dos. Gloria al Señor. Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Gloria al Señor. Dijimos, primero el Señor da promesa, segundo da órdenes. Gloria al Señor, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que ser valientes, que tenemos que renunciar, que tenemos que dejar. ¿Qué le parece? ¿Cuántos dicen amén? Que muchas veces tenemos que olvidar, que tenemos que perdonar. Eso es obediente, iglesia. Eso habla de romper los límites. ¿Sabe cuánta gente sabe que tiene, ejemplo, que sabe que tiene que perdonar y no perdona? Pero cuando viene una palabra y un mensaje, dice, bueno, ahora sí perdono. Las personas, iglesia, gloria al Señor, cuando habla de romper límite, sabe que tiene que perdonar y automáticamente va y perdona. ¿Me entiende? Cuando sabe de repente que tiene que amar, que sabe que tiene que hacer algo y va y lo hace diciendo, a ver, en el buen sentido, hermanos queridos, diciendo, yo no voy a esperar que me vengan a venir por segunda vez diciendo qué es lo que está mal o qué es lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer y agradar a mi Padre y sé que va a haber algo glorioso, un resultado eterno, un resultado en el cielo, un resultado, iglesia, que están allí, gloria al Señor, trabajando la eternidad, gloria al Señor el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para que se manifieste acá en la tierra en cada uno de nosotros. Y eso se manifiesta y vemos los resultados, iglesia, cuando somos obedientes. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, iglesia, versículo 16. Hoy al principio le decía, el Señor nos promete, el Señor nos da órdenes. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que el Señor nos esfuerza también a nosotros y Él nos da la fuerza que necesitamos? Amén. Él nos da las estrategias también. Y por último podemos ver los resultados. Pero versículo 16 dice, entonces ellos respondieron a Josué. Escuche bien. Dice, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde de tu mandamiento y no obedezca tus órdenes en todas las cosas que le mandes, que muera. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. Amén. Sabe que acá, iglesia, sabía que a partir de ahora, de ahí, de ese momento hacia adelante, era una gran responsabilidad que tenía que cumplir Josué. Por eso en el versículo, creo que el versículo 14 y 15, él dice que juntó, iglesia, a los más valientes, digamos los más fuertes, los más sabios, gloria al Señor, para hablar estas cuestiones, diciendo, a ver, Dios, ahora yo soy el responsable de llegar a la tierra prometida, de cumplir el plan de Dios, de que los propósitos de Dios se cumplan, de que la voluntad se cumplan. A veces, ¿sabe cuánta gente ha dicho, pero yo voy a ser de bendición para mi familia? Pero Dios tiene un propósito con mi vida para que, no sé, mis seres queridos te conozcan. Y sabe que Dios llama, dice que llama a quien Él quiere. Cuando nosotros decimos, no, yo no, le pasó, volvemos un poquito para no salirnos del tema, le pasó a Moisés. Cuando el Señor se le presentó a Moisés, diciendo, Moisés, yo te voy a usar dándole a entender a ti para que tú vayas allí a Egipto y saques a mi pueblo, que está gimiendo, que está clamando, que la está pasando mal. Moisés, yo te elijo a vos. ¿Y sabe lo que dijo Moisés? Que es lo que hacemos a veces nosotros. Pero a mí me va a elegir, le dijo Moisés. Yo tengo que ir. Porque yo soy medio falto, medio tardo de hablar, así me cuesta, así. Le dijo Moisés. ¿Y sabe qué, iglesia? Le dijo Moisés, yo voy a ¿por qué no mandá a mi hermano Aarón? Sabe que en este tiempo, te lo digo de verdad, hermano, y con todo mi corazón, y lo puedo sentir en el espíritu, hay personas en este lugar que no se creen capaz, pero ¿sabe qué? Dios está mirando a esas personas.
que no se creen capaz, que no se creen dignos, que no se creen merecedor. Inclusive merecía decir, pero no creo, no merezco que Dios me perdone, no merezco que Dios me use, no merezco que Dios me llame al ministerio. ¿Sabe qué? Así dijo Moisés, iglesia. Inclusive había otro, porque dice, mi hermano Aarón es más intelectual, más conocedor, inclusive hasta se viste diferente, es otra cosa Aarón. Y el Señor le dijo, no Moisés, escucha bien, así con tu falta, con tus errores, con tus virtudes, yo te elijo a vos. ¿Cuántos dicen amén a esto? En el mundo es diferente. El mundo busca gente capaz, bien capacitada para lo que sea. Iglesia, el Señor busca gente incapaz. ¿Sabe por qué? Porque Él se encarga de capacitarnos. Él se encarga, iglesia, de capacitarnos. Aleluya. Y mire la función, iglesia, que cumplió. Gloria al Señor. El Señor le dijo, no. Ya sé que, y le dijo así, no es tremenda la palabra. El Señor le dijo, ya sé quién es Aarón, ya lo conozco. Es como si usted le dijera a veces hay visitas y lugares y ha dicho que vaya el pastor y le dice, no hermano, anda vos. Y a veces dice, pero ¿por qué si tiene que ir el pastor? Tiene que ir quien Dios diga. Tiene que ir quien Dios diga. Y si Dios quiere usar tu vida, iglesia, para llegar a aquella persona, Dios te va a usar. El Señor le dijo, yo lo conozco bien, Aarón. Diciendo el Señor en este tiempo, yo sé que hay gente muy intelectual, muy conocedora. Yo lo sé. Inclusive dentro de mi pueblo y fuera de mi pueblo. Pero yo lo elijo. Aquellos que quizás sienten que no son capaces, que son indiferentes, que no se sienten amados, que no se sienten valorados, que se sienten nada, que se sienten vacíos. Yo los quiero bien vacíos para yo llenarlos, dice Él. Los que no tienen capacidad de nada para bajar la capacidad del cielo. Aleluya. Y hablar palabra del cielo, palabra de poder. Para cuando vos soltés una palabra, una persona sea sanada. No llamar a alguien para que Dios sane a una persona. Y ¿sabe qué? Mire la función que cumplió Aarón. Escuche bien, qué tremendo cuando Dios quiere hacer algo. Le dijo, escucha bien, porque me encanta esta historia porque, viste, vos decías a veces va a hablar con él. No, Dios habla con quien Él quiere. Y a través de quien Él quiere. Siguió hablando con Moisés, ni siquiera le prestó atención, diciendo, ya sé quién es Aarón. Y Aarón ahí, viste, bien vestido y bien intelectual. Y yo ya sé quién es Aarón. Pero escuchá bien, Moisés, ¿sabés para qué lo vamos a utilizar, Aarón? Ya que vos tenés ese pedido, ¿sabe qué? Yo voy a hablarte a ti, le dijo el Señor a Moisés. Yo te voy a hablar todo lo que yo le quiera decir a mi pueblo, yo te lo voy a decir a vos, Moisés. ¿Y sabe qué, Moisés? Vos agarrá y se lo decía a Aarón. Y Aarón se lo diga al pueblo. ¿Sabe cómo lo comenzó utilizando el Señor Aarón? Es como una persona que repetía algo. ¿Me entiende cómo Dios cambia los roles a veces? Pero nosotros tenemos que romper con esto, hermanos queridos, por favor. Porque si nosotros no rompemos con esto, hermanos, gloria al Señor. Hoy en estos días escuchaba la palabra que nos tenemos que renovar, nos tenemos que transformar. Y Cristo nos renueva, nos transforma. Nosotros tenemos que renovar. Iglesia, si yo sigo pensando y creyendo que soy una basura, que no sirvo para nada, que no tiene sentido lo que hago, lo que vivo y lo que digo, mi vida terminará siendo así. Ahora si yo cambio diciendo, sí es verdad, así soy yo. Y así era yo, pero Cristo me ofrece otro nuevo estilo de vida. Entonces yo lo tomo voluntariamente, ese estilo de vida. Y en el buen sentido, iglesia, en el buen sentido, cuando vos comenzás, no interesa si la gente te cree, interesa si la gente te va a ayudar o no. Porque mientras esté Cristo contigo, porque ¿sabes lo que dijo Moisés, iglesia, en un momento? Dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. No le pidió hombre, no le pidió gente, no le pidió armas, sino que le pidió, iglesia, la presencia. Y no solamente la presencia le pidió Moisés después, fue un hombre muy sabio, ¿no? A pesar que era tartamudo, que dijo, no, yo no. Después, iglesia, bajó la sabiduría, bajó esa revelación. ¿Y sabe qué? No solamente le dijo, tu presencia tiene que acompañarme, sino le dijo, yo quiero ver tu presencia. Yo quiero ver. ¿Sabe que en este tiempo, iglesia, cuánta gente siente la manifestación y el poder de Dios? Pero ¿cuántos creen que en este tiempo, iglesia, si usted cree a Dios, va a haber la presencia? Va a haber gente cambiada y transformada. Va a haber gente que se pone de pie y va a decir, ¿qué hace este en la iglesia? Es porque Cristo lo cambió. Es porque Cristo lo ha transformado. Es porque Cristo lo esperaba con los brazos abiertos, iglesia. Dar un fuerte aplauso a Él. Gloria a Dios. Mire iglesia, el legado que dejó Moisés a este varón, Josué. Gloria al Señor, pero el Señor siguió hablando a Josué. Y acá dice la palabra del Señor, iglesia, versículo 16. Entonces ellos respondieron a Josué, nosotros estaremos, dice, nosotros haremos todas las cosas, dice, que nos han mandado.
e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, sí obedeceremos a ti. Solamente dice que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. O sea que hubo gente, iglesia, que reconoció, le dijeron a Josué, está bien, nosotros no te vamos a hacer caso, pero siempre y cuando Dios esté contigo. Amén. Te digo algo, hermano querido, ya casi terminamos. En este tiempo Dios no está en una persona específica. No está en una persona porque una persona tenga un don, un talento, un ministerio, un llamado. No está solamente Dios ahí. Dios está, gloria al Señor, en aquel que le recibe, en aquel que le cree. En aquel tiempo Dios hablaba y ministraba solamente a través de Moisés. Inclusive ni siquiera a su hermano Aarón, porque el Señor le dijo, yo voy a hablar con vos. Si tengo que hablar algo, yo lo voy a hablar con vos. Vos se lo decía a Aarón y Aarón que se lo diga al pueblo. Hoy en este tiempo Dios quiere hablar a tu vida, a tu alma, a tu espíritu, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Y déjeme decirle, Dios no establece en conversaciones por establecer nomás. No, Dios establece conversaciones eternas. Dios establece conversaciones, iglesia, de victoria, de prosperidad. Dios establece, iglesia, conversaciones con tu vida y cuando te dice algo, te dice que es lo que se está gestando en los cielos, manifestando su obra, su voluntad, su reino, para ser establecido en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Para eso Dios habla a cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice, iglesia, si alguno está en Cristo, si realmente estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, pero ¿qué hago, pastor, con todo lo malo que hice? ¿Qué hago con todo lo malo que hice y con todo lo malo que pasó? ¿Qué hago, pastor? Porque hay gente que me conoce. Hay gente que sabe que yo hice mucha maldad. ¿Qué hago con todo eso? ¿Qué hago con mi pasado? Solamente Cristo, iglesia, puede perdonar. Solamente Cristo puede amar. Por más que usted cambie o no, la gente, iglesia, tu pasado seguirá estando. Pero nosotros podemos marcar un antes y un después. O sea, no, lamentablemente, iglesia, seguir viviendo del pasado. Usted es aquel que determina. El libro de Job dijo, determinarás una cosa. Determinarás solamente una cosa. Y te será firme. ¿Sabe cuánta gente en este año, y he tenido testimonio y gente de este lugar diciendo, pastor, este año lo determiné? Y vos decís que es justo, no este año. Y vemos cómo Dios está haciendo cosas tan lindas. Determinarás una sola cosa y tenés que ser firme, por favor, firme. Y dice, sobre tus caminos va a resplandecer Jehová. Puertas que vos estás golpeando y no se abren. Resultados que vos estás queriendo ver y no los ves. Cosas que vos querés mejorar, cambiar y hacer y no podés. Va a resplandecer Jehová. Para eso Dios nos llamó. Dios no te va a hablar y decir algo que vos podés hacer y que vos lo podés hacer y lograr. Dios está presente para decir, yo te voy a ayudar en lo que vos no podés. La palabra ayuda no es hacer todo, sino es ayudarte en lo que vos no podés, iglesia. El Señor le ayudó a Josué. El Señor le ayudó, iglesia. Pero había un pueblo diciendo, está bien, nosotros lo vamos a hacer, siempre y cuando Dios esté contigo. Y sabe que hay una palabra, leímos, yo y miraba, yo qué tremendo, ¿no? Y diciendo, aquel que no te obedezca, escuche bien, ¿me escucha? Aquel que no te obedezca, que muera, dijo. Y sabe que lamentablemente en aquel tiempo había una ley. Inclusive cuando una persona cometía pecado, o la encontraban en adulterio, en fornicación, la mataban a piedrazos. Pero ¿sabe que al venir Cristo Jesús, iglesia, hoy, gloria al Señor, si bien la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Si no hay arrepentimiento, si no hay reconocimiento, iglesia, trae muerte. Pero dice, pero la dádiva del Señor, lo que Dios te ofrece, es salvación y vida eterna. Él te ofrece. Él está con su mano tendida. Y por más que piense lo que piense, diga lo que diga la humanidad, la escritura no se puede cambiar. Y yo creo que hoy en el cielo sigue diciendo eso Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y Él lo sigue amando. Él lo sigue amando, iglesia. Piense lo que piense la humanidad, lo que diga. Él lo sigue amando. Amén. Gloria al Señor. Pero iglesia, yo creo que es tiempo de terminar. Póngase de pie en esta hora.
Gloria a Dios. Puesto de pie. Santo Jesús. Me gustaría que cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos. Quiero hacerte repetir una oración, si usted obviamente está de acuerdo. Todo con los ojos cerrados, amén. Todo con los ojos cerrados. Mantenga sus ojos cerrados, amén. Gloria a Dios. Cierra sus ojos. Y si usted entendió hoy lo que es romper el límite de la obediencia, ese límite que vos decís, bueno, yo obedezco hasta ahí, o cuando me dicen, o cuando sé. Ahí con tus ojos cerrados yo quiero hacerte repetir una oración. Gloria al Señor. Para que en esta tarde, gloria al Señor, usted con sus ojos cerrados pueda decretar y declarar en esta tarde y repetir. ¿Y sabe qué, iglesia? Hermanos queridos, yo en esta tarde yo te animo, yo te aliento, porque es verdad, muchas veces es difícil obedecer a Dios. Es difícil, pero no imposible. No imposible. Y que usted repita en esta tarde conmigo diciéndole, Señor, yo quiero romper ese límite de la obediencia. Inclusive, Señor, que usted le pueda decir en esta tarde, yo sé las cosas que tengo que hacer, que tengo que mejorar, que tengo que corregir. Lo voy a hacer, Señor. Y que usted le pueda decir en esta tarde, papá o papá Dios, no voy a esperar a que tú me digas qué es lo que tengo que hacer. A Josué le dijo que se esfuerce y que sea valiente. Nosotros sabemos que tenemos que esforzarnos, que tenemos que ser valientes. Nosotros sabemos, iglesia, gloria al Señor, que no tenemos que tener miedo. Sabemos. Tenemos que obedecer, tenemos que creer. Santo Jesús, ahí con tus ojos cerrados, iglesia. Santo Jesús, bendito es tu nombre. Te doy gracias, Dios, por tu presencia. Te doy gracias. En el nombre de Jesús, repita conmigo en esta tarde, iglesia. Dígale, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu gracia, Dios, por tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, más que nunca, tengo que entender que tú tienes un propósito con mi vida. Y en esta tarde, Señor, yo tengo, Dios, que determinarme en el nombre de Jesús a tomar una decisión. Y la decisión es obedecerte, Señor. Es creerte en el nombre de Jesús, Señor. Y romper, Dios mío, ese límite, esa barrera, Dios, de la obediencia. En el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde yo creo en los resultados de la obediencia, que es vida, prosperidad, salud, victoria, bendición, milagros, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Te decimos amén y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, iglesia.